Desde el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, a través del Observatorio de Justicia en materia de violencia de género, te damos las gracias por acompañarnos y hablar el día de hoy sobre un tema tan importante como es la violencia. Yendri Velázquez es defensor de derechos humanos y activista de los derechos LGTBIQ+. Además, lidera junto a un gran equipo muy activo el Observatorio Venezolano de Violencia LGTBIQ+, que ha avanzado en hacerse espacios muy importantes en el tema de documentación, denuncia, visibilización y atención psicosocial y psicolegal, a personas LGTBIQ+, afectadas por hechos de violencia, que en este país no son pocos. Y lamentablemente lo que hemos tratado de hacer desde el Centro de Derechos Humanos es mostrar, visibilizar esa problemática de la violencia, tratar de concientizar que eso existe, porque lo que vemos es que, y lo que hemos investigado, es que el sistema de justicia venezolano no hace frente, no es un espacio para solucionar un problema tan grave. Y además hemos querido que seas tú el que nos acompañe, porque vemos la violencia de género no solo limitada al tema de la violencia contra la mujer, que efectivamente es muy importante, pero también lo hemos ampliado al efecto y la existencia de la violencia contra la comunidad LGTBIQ+, entendiendo, que la violencia de género es todos esos actos que dañan a las personas o grupos de personas por su condición, por su género, por el solo hecho de serlo. Y esto afecta principalmente a mujeres, niñas y a la comunidad LGTBIQ+. Bueno, dicho todo esto, que no es tan alentador porque es el planteamiento del problema, queremos empezar desde esa perspectiva, pero avanzar un poco también hacia una óptica más positiva de soluciones. Cuéntame, ¿qué has visto, qué casos emblemáticos puedes destacar, bien sea a favor o en contra del acceso a la justicia en materia de violencia hacia la comunidad, visto desde esta perspectiva de violencia de género? Sí. Bueno, primero gracias por la invitación, que además creo que es muy importante que desde estos espacios dediquemos un poco de energía y tiempo a la investigación y a entender las profundidades del problema y los impactos diferenciados que tiene en la población. He estado pensando y dándole vuelta el tema de los casos y la verdad si menciono uno siempre se me va a escapar algo, porque específicamente el tema de las personas LGBTIQ tiene una cantidad de obstáculos importantísimos, ¿no? Aquí no como activista, no como parte del observatorio, sino yo, Yendri, te puedo decir de 5 personas trans, 5 mujeres trans, que al menos que yo conozco, que han tratado de denunciar algún tipo de violencia en contra de ellas, y cuando van al Ministerio Público o a alguna policía le dicen que es eso de andar disfrazada, que ella no es una mujer, que además entonces se someten a burlas, a revictimizaciones, y a humillaciones en estos centros que deberían ser algún lugar seguro para que las víctimas puedan denunciar. Eso como el primer obstáculo que tienen específicamente las personas trans, pero además después cuando hablas de lesbianas, gays, bisexuales, queers, intersex, te encuentras todos otros obstáculos como, uno, la inexistencia de legislación que aborde el tema de la discriminación por orientación sexual, identidad de género o expresión de género como un problema. Entonces, sí, en Venezuela tenemos hoy una Fiscalía 98 especializada en temas de diversidad y género, derechos humanos y género, pero que procesa los delitos como delitos comunes. Entonces, ¿cuál es la diferenciación que se hace? Incluso eso es una cosa que lo hemos planteado en mesa de discusión. ¿Por qué la creación de esta fiscalía si no hay nada en el tema legal, en el tema de leyes, de normas, que incluso procure la creación de esto? O sea, por eso hemos venido denunciando que si bien es un espacio necesario, lamentablemente es un espacio de propaganda política y que no hay un compromiso real para que las personas LGBTIQ accedan a la justicia. Sí debemos reconocer la apertura que ha tenido la fiscal y el equipo de la fiscalía, que es muy limitado en atender los casos, en la comunicación constante con las organizaciones de la sociedad civil en materia LGBTIQ, pero lamentablemente, como ya ustedes saben, esto no es una política sistemática del gobierno, sino por el contrario es una gran excepción que se está viviendo con esta fiscalía. Y creo que esos son como un par de cosas que podríamos hablar. El caso de las personas trans de no ser reconocidas en su identidad, porque te mencioné las mujeres trans, pero también cuando hombres trans tratan de denunciar algo, entonces son tomados por mujeres, entonces les procesan su caso a través de violencia basada en género hacia mujeres, y
eso significa unos procesos internos de confrontación muy duros, que entonces son triggers o activadores de su disforia. Entonces son unos procesos psicológicos importantísimos, que además tampoco nadie nos prepara para afrontar todo el choque emocional que representa acudir a instituciones del Estado en un contexto donde las instituciones del Estado no responden y no tienen como centro a las víctimas. Esta fiscalía, y me llama la atención, está solo aquí en Caracas. O sea, en esa limitación de acceso a la justicia, las personas de la comunidad que estén fuera de Caracas no tienen ningún tipo de acceso. No tienen acceso. Es una fiscalía nacional, sí, es una fiscalía plena nacional que en teoría tiene alcance en todos los estados, pero operativamente solo están acá en Caracas. A través de las denuncias, las personas podrían indicar que quieren que ese caso sea conocido por la Fiscalía 98, pero bueno, esto, si bien nos lo han dicho nosotros y nosotros a través de las redes hemos tratado de hacerlo saber, no hay comunicación efectiva de parte del Ministerio Público sobre esto. Desde que se creó la Fiscalía Especial, ni el fiscal ni el Ministerio Público han mencionado otra vez a la Fiscalía en aras de darle promoción a la existencia de una instancia en donde se puede denunciar. Entonces ahí nos preguntamos otra vez cuál es el verdadero o cuál es el compromiso con las víctimas de discriminación y violencias por orientación sexual e identidad de género, ¿no? Sí, la realidad del sistema de justicia y especialmente el Ministerio Público es que no está preparado realmente para atender un caso, una situación tan compleja y real como la que estamos viviendo en materia de violencia de género. Quería además preguntarte qué medidas legales y programas de apoyo existen para combatir la violencia de género en los diferentes estados del país. Bueno, cuando vemos el género específicamente de la población LGBTIQ, lamentablemente vemos que es muy limitada por parte del Estado. Bueno, podemos decir que absolutamente nada, y por parte de las organizaciones de la sociedad civil, si bien hay una intención y un interés en avanzar en esta materia, todavía falta en la sensibilización con perspectiva LGBTIQ. Incluso eso es un llamado que hemos hecho a los clústeres de protección de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, donde el tema LGBT tiene que ser un asunto transversal a todo el accionar humanitario en el país, porque es una población que ya finalmente aparece en el programa de necesidades, en el planteamiento de necesidades, pero que todavía no se toman las medidas necesarias para que sean efectivamente atendidos estos casos en las regiones. Desde el observatorio ahorita estamos tratando de impulsar iniciativas regionales en alianzas con pequeños grupos de activistas que se han ido formando. Tenemos grupos de apoyos en 6 ciudades del país y nuestra atención psicolegal está sin limitación a quien pueda acceder. La gran limitación es, bueno, quien pueda informarse o enterarse de que los servicios existen, entendiendo que en Venezuela la conectividad falla, que no todo el mundo puede acceder a redes sociales y a plataformas digitales, pero bueno, estamos también tratando de hacer alianzas estratégicas que nos permitan llegar a esos nuevos espacios. Y regresando al tema del Estado, lamentablemente, bueno, vemos la instancia de la Fiscalía Nacional en 98, la instancia LGBTIQ dentro de la Defensoría del Pueblo. Son 2 instancias creadas especialmente para esta parte de la población, pero que no tienen forma operativa de llegar a todas las víctimas a nivel nacional. Y incluso nos ha pasado que defensorías del pueblo regionales no tienen conocimiento sobre la defensora especial en materia LGBTIQ. Y eso, bueno, nos preocupa porque es lo mismo que está pasando con la fiscalía. No hay un compromiso real, no hay un compromiso sincero. Es solo un tema de generar instancias para, bueno, utilizarlas en la propaganda política y en esta necesidad del blanqueamiento en materia de derechos humanos. Pero lamentablemente hoy las personas LGBTIQ están desprotegidas. Hemos ganado un poco de visibilización en las formas de violencia y discriminación, pero todavía las personas están muy desprotegidas, y cuando revisamos a detalle esas grandes poblaciones que están hoy en necesidades humanitarias, que están viendo bajo las líneas de pobreza, que no tienen acceso a muchos recursos, están más aún porque, bueno, se interseccionan todas las formas de violencia y discriminación, ya no solo por su orientación sexual, identidad de género y expresión, que lo profundiza, sino por, bueno, todo el contexto humanitario y de abandono e inexistencia por completa del Estado.
como avanzar hacia los procesos de solución requeriría tal vez pasar por la educación. Y ahí entonces quisiéramos saber qué balances puedes darnos de la inclusión de educación sobre igualdad de género y respeto en los planes de estudio y sobre la promoción de programas de sensibilización en las comunidades, entendiendo que además este ha sido un tema álgido recientemente. Sí, es un tema álgido por la aparición de estos grupos antiderechos que hablan de que la educación sexual integral busca ideologizar a los niños, a las niñas, y es completamente falso. Además, no hay un argumento que pueda ser sostenido en el tiempo, porque la mayoría de estos grupos antiderechos basan su propaganda en campañas de desinformación. Que cuando tú le haces un proceso de fact-checking sencillo, te das cuenta que ahí no hay nada. Son solo prejuicios. Y al final es lo que buscan los grupos antiderechos con sus campañas: profundizar prejuicios o miedos que existen en la población para que la gente se ponga en contra de la agenda que ellos lleven. En este caso, uno de esos temas en contra ha sido la educación sexual integral, cosa que la verdad no se implementa en el país, porque además sabemos la realidad de los maestros y las maestras. Personas que apenas y pueden dar clase. Imagínate implementar un currículum educativo nuevo que no se ha discutido ni siquiera. Sí hay unas líneas programáticas que trabajó el Ministerio de Educación con UNFPA, con el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas, donde se menciona el tema de la educación sexual en su amplitud, desde la prevención de la violencia sexual y de género, la inclusión de familias diversas, temas anticonceptivos, salud sexual y reproductiva, etcétera. Pero esto no ha tenido mayor alcance en su implementación porque son unas líneas programáticas que no forman parte formalmente del currículum escolar. Y además hoy una cosa que nos preocupa es esa alianza de los representantes del Estado con grupos antiderechos, específicamente vinculados a grupos extremistas dentro de la iglesia neopentecostales, que representa un gran obstáculo. Y no es un gran obstáculo solo para las personas LGBTIQ, es un obstáculo para el desarrollo de la sociedad. Al final, Venezuela vive en un país donde somos los primeros en embarazo adolescente, donde cada día estamos viendo más comunes las denuncias de violencia, abuso sexual en contra niños y niñas, y no se está poniendo el foco ahí, sino el foco se está poniendo en obstaculizar derechos a las personas LGBTIQ. El tema de la educación obviamente es un gran pendiente, una gran tarea pendiente. Es necesario que el gobierno, que el Estado venezolano asuma esto con total responsabilidad, porque además una de sus responsabilidades clara. Y que al final tengamos claro que la educación sexual integral no es forzar a los niños y a las niñas a tener sexo, ni querer que los niños y las niñas sean LGBTIQ o que se expongan a X cosas. Es todo lo contrario, es buscar que los niños y las niñas en su adolescencia tengan ya las herramientas suficientes para tomar decisiones sobre sus cuerpos, pero también para identificar posibles casos de violencia basada en género, como abuso sexual o incluso acoso callejero, hostigamiento. Y también que, bueno, si alguno de estos niños o niñas resulta ser LGBTIQ, que sepa que es una posibilidad. Nadie les enseña y nadie les educa para ser LGBTIQ. Solo se les enseña y se les educa para que, si en el caso de que no encuentren estas barreras emocionales y de desconocimientos tan profundas que tuvimos que pasar tantas personas antes de ellos. Entonces la educación es una tarea pendiente aquí en Venezuela, pero es una tarea importante. Y la otra tarea que creo que también está pendiente, pero me gustaría escucharte, es que la violencia de género tiene un impacto económico significativo sobre las víctimas. ¿Con qué mecanismos cuentan las y les sobrevivientes de violencia de género para acceder a oportunidades laborales, servicios de atención médica, apoyo financiero para reconstruir sus vidas? Bueno, esto creo que seguramente las activistas feministas te van a responder igual. No hay ningún plan donde las personas víctimas de estas violencias, estas discriminaciones, puedan acceder a algún método para poder continuar sus vidas. De hecho, justamente antes de estar aquí conversando, estábamos viendo dentro del observatorio cómo acceder a servicios psiquiátricos las personas LGBTIQ, porque bueno, todo el proceso de vivir violencia generan unos daños importantes en la salud mental, y lamentablemente cuando van a centros psiquiátricos o a hospitales públicos en el país se encuentran unos grandes retos. Uno, la poca disponibilidad del servicio. Dan 5 cupos por día en el mejor de los casos. Y nos pasó hoy cuando grabamos este video que nos llegó el caso de una chica que fue referida al servicio psiquiátrico, y cuando llegó, quien le atendió
le hizo misgendering, encontró transfobia de parte de quien la estaba atendiendo. ¿No? Entonces, ni hablar, cuando hablamos de temas de acceso a posibilidades de apoyo económico o alguna otra cosa, no existe para la comunidad LGBTIQ como si está existiendo hoy para pastores e iglesias evangélicas, ¿no? Pero entonces aquí vemos un Estado ausente por completo, donde no se están pensando en políticas y en programas para atender a quienes están hoy siendo víctimas de algún tipo de violencia o alguna forma de discriminación, sino que le estamos dejando a la buena de cada quien y a la buena de que las organizaciones de la sociedad civil respondan, que el sistema humanitario responda, y obviamente sabemos que no hay las capacidades suficientes para atender a todas las personas que lo necesitan. Sí, de hecho, uno de los temas que hemos visto es que frente al desafío de la ausencia del Estado y del sistema de justicia venezolano, las organizaciones de la sociedad civil están emprendiendo el rol del Estado, o sea, están asumiendo lo que el Estado debería hacer, están tratando de alguna manera cumplir con algunas obligaciones en pro de esas víctimas de violencia. ¿Cuáles son las recomendaciones para esas organizaciones que tal vez como ustedes quieran iniciar una labor de brindar asistencia jurídica, psicológica a las víctimas? Sí, bueno, yo creo que el primer paso es poder sensibilizarnos, el primer paso es poder conocer incluso las historias de primera mano, de escuchar a las personas LGBTIQ, de escuchar nuestras vivencias, nuestras experiencias, pero también nuestros aportes en la construcción de posibles soluciones a las formas de violencia y discriminación, porque no va a funcionar si es una discusión alejada de quienes están viviendo las realidades. No va a funcionar si son discusiones muy aparte o a espaldas de quienes están todos los días en la calle enfrentándose a prejuicios, a discriminación, a burlas, a humillación. Y eso es importante, ¿no? Poder siempre tener escucha activa de lo que está sucediendo, y en el proceso de implementación de esas posibles actividades de acompañamiento, siempre estar pendiente de qué sucede y de qué forma lo que hacemos se adapta mejor a quienes lo estén necesitando, porque además Venezuela es un país muy complicado, con muchas realidades en paralelo que se viven, y creo que esa capacidad de adaptarnos tiene que estar allí para poder prestar un mejor servicio. Tener siempre en el centro a las víctimas, a las personas sobrevivientes, creo que además es clave. Y esto obviamente choca a veces cuando, tienes que buscar cómo sostener estas actividades y tienes además que, garantizar la visibilidad y hacer como un millón de cosas al mismo tiempo, pero creo que siempre el foco tiene que ser las personas sobrevivientes, las personas que están viviendo estos episodios, y ver cómo lo que tienes a tu disponibilidad se presta para que las personas puedan vivir mejor y puedan fortalecer sus herramientas de gestionar estas consecuencias de la violencia y la discriminación. Creo que, y por último mencionaría la articulación y el acompañamiento incluso entre organizaciones. Al final, en contextos tan complejos como los que vivimos, nadie puede solo, sola, ni sole, y solo poder acompañarnos va a hacer que el trabajo sea más fuerte, pero que además las personas que hoy nos necesitan sientan que pueden confiar en nosotros y que pueden, no solo en el observatorio, sino en distintas organizaciones que no solo tienen que ser LGBTIQ, sino de otras áreas, de mujeres, de población indígena, de niños, niñas y adolescentes, sepan que tienen organizaciones en que confiar en un contexto donde no existen instituciones del Estado. Y si pudieran ustedes solucionar los problemas, sobre todo este tema del acceso a la justicia en materia de violencia de género, ¿qué propuestas crees que sean necesarias o qué propuesta no puede faltar? Qué complicado, porque esto puede ser una lista inmensa de cosas. Creo que me iría por además un tema que hemos conversado, que es el tema de la educación y la sensibilización. Dentro de todo el sistema de justicia debería haber planes para garantizar la no discriminación y la inclusión de las personas LGBTIQ y mujeres, deconstruyendo toda esta justicia machista y patriarcal que se ha venido implementando en el país, además de una visión tan punitiva como lo hemos venido conociendo. Pero sí creo que todo el sistema en sus distintas instituciones necesita planes de sensibilización a los operadores de justicia, pero también establecer indicadores de inclusión a nivel interno, ¿no? Cómo medimos que esa sensibilización en los funcionarios y las funcionarias realmente está generando cambios, cómo se generan políticas incluso internas del sistema de justicia que
faciliten a los operadores a establecer o implementar en su labor diaria la inclusión y la no discriminación como un principio fundamental. Obviamente esto es un tareón, pero que creo que es una de las cosas que va a ayudar a que las personas confíen más en las instituciones del Estado y que al final quienes están allí trabajando dentro del sistema de justicia puedan ejercer sus funciones con la menor cantidad de prejuicios posible, porque sabemos que de construir los prejuicios es una tarea que nos lleva mucho tiempo, pero que es necesario que estemos, que entender que es un proceso, pero que es un proceso que tiene que estar planificado, acompañado y evaluado en el caso de las instituciones del Estado. Y ustedes, frente a esta inexistencia del Estado, o mejor dicho, a esta falta de preparación, formación del Estado, e incluso a la imposibilidad real de solucionar problemas vinculados a temas de violencia, ¿ustedes han pensado en posibles mecanismos de resolución de conflictos que puedan ser aplicados a este tema? ¿Están de acuerdo, no están de acuerdo? Porque sé que hay personas que dicen, no, mira, en materia de justicia de violencia de género no se puede meter mecanismos alternativos, pero no sé cómo lo vemos. Bueno, también dependiendo, ¿no? Porque además es un tema que nos obliga la misma ausencia de acceso a la justicia, ¿no? Bueno, si no puedo acceder a la justicia, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Sí hemos tratado de implementar algunas posibles soluciones, incluso con casos que nos han llegado. Bueno, cómo establecemos unos canales de comunicación nos ha pasado específicamente con el tema laboral, ¿no? En aras de a lo mejor tratar de conseguir que, bueno, si lo despidieron por discriminación o la despidieron por discriminación, cómo por lo menos establece una línea de comunicación que les permita tener el pago justo de su indemnización, de no tener una mancha en el currículum por esto y no vayan a decir que el despido fue por alguna otra cosa. Son procesos que debería incluso acompañar las instituciones del Estado en la Inspectoría del Trabajo, pero que lamentablemente no sucede, y hemos tratado entonces de establecer con las mismas personas sobrevivientes o víctimas de estos tipos de discriminación algunos parámetros para funcionar. Ahí hay una cosa que rescatamos mucho, es que en la ordenanza, que es la única ordenanza hasta ahora que existe en el país de Chacao, que habla sobre la no discriminación, hay procesos que son de resolución de conflictos de otras formas menos punitivas, ¿no? Donde establece además la participación de un órgano que existe en el municipio de Chacao del Estado Miranda, que es Justicia Municipal, que es un órgano conciliatorio. Y si bien debemos decir que Chacao no ha sido el municipio más diligente en la implementación de su ordenanza, los casos que se han pasado por justicia municipal han logrado establecer acuerdos de reparación y acuerdos que además estén orientados hacia el cambio de paradigmas y de estructura de discriminación. Y es una cosa que además tenemos que tener en cuenta cuando pensamos, bueno, el castigo, chévere, me da a mí posibilidades de estar tranquila, de poder acceder a lo mejor a algunas medidas de reparación, pero ¿qué pasa cuando, y lo veíamos con unas tiendas comerciales, donde la reacción de la dueña por las denuncias en redes fue despedir al vigilante? Pero entonces a los 2 meses volvió a pasar con otro vigilante. Entonces, claro, al final este castigo y ya no solventa el problema estructural. Lo ideal es que, bueno, esta tienda comercial implemente políticas de inclusión y sensibilización a quienes están trabajando ahí, a sus empleados y empleadas, y que pueda además tener una línea de incentivos para que las personas no discriminen. Eso debería ser como algunas cosas que estén orientadas hacia el cambio, y creo que la mayoría de las propuestas que deberíamos realizar desde las organizaciones de la sociedad civil y el activismo deberían estar orientadas hacia eso, hacia el cambio de estructura en el pensamiento de discriminación, estos patrones de conductas discriminatorios que permitan generar cambios reales y sostenibles en el tiempo, y que no solo sintamos como este deseo de hacer justicia y ya, y que quede hasta ahí en un hecho aislado, sino que de verdad esto pueda verse impactado positivamente en el futuro para otras personas. A lo mejor no me va a volver a pasar a mí, pero ¿qué garantías hay de que no le pase a alguien más, no? Claro.
Gendry, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado, por contarnos todo lo que has podido transmitirnos, la importancia. Creo que nos vamos con la tarea pendiente en materia de educación, la posibilidad de analizar los medios alternativos de resolución de conflictos para, a lo mejor no como regla general, pero sí evaluar caso a caso y ver si es posible llegar a algo. Creo que de esta última parte destacaría también cómo poder influir sobre el sector económico privado, ya que bueno, el Estado tal vez no tenga esas políticas ya desarrolladas, pero sí poder ir avanzando en generar cambios importantes en los sectores en los que se puede hacer y no dejar de exigirle al Estado que cumpla con sus obligaciones. Claro, son tareas que tienen que hacerse en paralelo. Incluso nosotros dentro de las organizaciones tener nuestros protocolos de prevención ante la discriminación y la violencia, porque puede pasar y es una cosa que tenemos que asimilar y entender. Pero bueno, muchísimas gracias por el espacio. Gracias.